El financiamiento de la cultura y las artes sin duda ha sido uno de los elementos más controversiales dentro del desarrollo de los presupuestos del Estado. Mientras que para algunos es un gasto innecesario o que no le corresponde al Estado, otros lo consideran esencial para poder permitir a artistas el seguir contribuyendo con sus obras a la humanidad. Claramente que nuestro país no ha estado exento de este debate ni de numerosas críticas. En los próximos minutos te invitamos a conocer más sobre cómo en Chile funcionan los diferentes concursos públicos para acceder a fondos, la cantidad de fondos disponibles y mucho más. Ante estas interrogantes, lo primero que nos dispusimos a hacer fue tratar de entender el rol del denominado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, un ministerio que fue creado recientemente en 2018 como heredero del Consejo Nacional de Culturas y las Artes y que recibe tan solo el 0,4% del gasto público, cifra que sin duda se queda muy por debajo del promedio del 1% que se gasta en países desarrollados. Este 0,4% es utilizado para mantener y financiar la mayoría de las instituciones relacionadas con la cultura y que son dependientes del Estado en nuestro país. Aquí podemos apreciar todo lo que son bibliotecas del Estado, el Fondo de Desarrollo de Culturas y las Artes, las Secretarías Regionales Ministeriales de la Cultura, entre otros. Este ministerio no solo ha estado marcado por su bajo financiamiento desde su creación, sino también que ha estado en el ojo del huracán por haber tenido 3 ministros diferentes en un mismo año. Uno de ellos incluso se hizo conocido por haber durado solo 4 días en el cargo. Tras haber entendido las diferentes carencias en el financiamiento, nos pusimos como tarea aprender más sobre el funcionamiento de los concursos. ¿Cómo pueden los artistas acceder a los fondos disponibles? ¿Y cómo afecta el proceso al diseño de los diferentes proyectos? Continuando con lo que hemos estado investigando un poco, hoy día nos encontramos con Carlos Fernández, un tremendo dirigente, por decirlo así. Está trabajando en una especie de ONG que tiene, nos va a contar un poco más de eso. Entonces tenemos una pregunta para Carlos para ir partiendo. Que queremos que nos cuente un poco más de él y de los proyectos que ha estado liderando recientemente. Hola Felipe, un gusto. Gracias por la pregunta. Bueno, yo actualmente estoy dirigiendo la organización Coliseo Social que está en proceso de ser personalidad jurídica. Esto comenzó como un curso de debate y ahora quiere ser una organización, pero además de eso he trabajado en fondos de desarrollo institucional, en cargos de asesoría, en cargos de coordinación logística, todo relacionado al debate, pero de distintas perspectivas, llegando desde el debate como herramienta para la educación cívica hasta el debate para el uso en la ciencia, en el aula. Súper. Y con estos proyectos en mente, ¿nos podrías explicar un poco más allá de tu postulación a los fondos del Fond Art y de cómo describirías este proceso? Sí, esta es la primera vez que postulo a un Fondart y se debió a que como Coliseo estamos buscando distintos lugares donde podamos tener financiamiento para distintos proyectos que tenemos y uno de ellos es trabajar en localidades que no son las más urbanas, sin desmerecerlas por eso, por ejemplo San Antonio, en el que queremos a través del Centro Cultural hacer un trabajo de conversatorios, de cabildos abiertos con la ciudadanía y vinculándolo también con las redes de colegio. Y a través de eso había un fondar regional, porque los fondar son varios fondos. Hay un fondar nacional, regional, de patrimonio, de música, de las artes escénicas, y este fondar regional había uno llamado actividades formativas. Entonces nuestro proyecto era hacer un taller formativo, un taller no tradicional o no convencional, y la propuesta, por lo menos este año, fue bastante más fácil, entiendo, que otros fondar de años pasados, porque respecto al COVID hubo ciertos requerimientos que se eliminaron o se disminuyeron la cantidad de pasos a seguir. Me refiero a los papeleos, también a la posibilidad, por ejemplo, que normalmente los fondos piden que tengas un cofinanciador, es decir, una institución fuera de la tuya la que te tiene que pasar un recurso y ese recurso está limitado, o sea, está delimitado, perdón, en las bases que debe ser un porcentaje. Eso a veces cuesta mucho conseguir. En este caso no estaba eso, también uno podía postular que fue el caso de nosotros, ya que no tenemos la personalidad jurídica todavía como persona natural, entonces yo sería, si lo ganáramos, el responsable de proyecto, y lo interesante de ese fondar, como para ir cerrando la idea, es que somos un equipo multidisciplinario. Lo interesante de Fondar es que no necesariamente hay que pensar que tienes que ser artista o tienes que estar involucrado en el mundo de la cultura directamente para pertenecer a un grupo Fondar, ya que en mi caso, siendo ingeniero, sí me manejo mucho con el trabajo de proyectos.
en asesorar la redacción de proyectos, en poder implementar los proyectos, y eso es súper importante en cualquier tipo de proyecto, incluso en los proyectos de cultura, porque tiene que ver con administrar correctamente los recursos, con planificar bien las actividades que se van a hacer. Entonces, dentro de ese rol y liderando el Coliseo como actividad, es en el que decidimos participar. Pero teniendo también gente del mundo de las artes, del patrimonio, que es súper importante. Entonces es un equipo multidisciplinario de gente que tiene que sí, y esto lo dejo como también idea final, experiencia o currículum. Los fondos en general, no solamente Fondar, sino que otros fondos evalúan tu currículum y es parte del porcentaje de tu evaluación. Y con currículum se refiere no solamente a tu experiencia laboral, también se refiere a tus grados académicos. Por lo tanto, si sacaste un magíster, si sacaste un doctorado, si tu investigación llegó a ser una publicación y lo puedes añadir a un portafolio, eso claramente pesa más que una persona que, por ejemplo, solamente hizo una licenciatura o hizo una carrera de pregrado de pocos años. Ajá. Y respecto a estos fondos nombrados, ¿tú crees que son suficientes y cuáles son las medidas que se deberían tomar frente ahora al post-COVID, que es respecto al financiamiento de la cultura? ¿Qué opinas? La respuesta que debería dar cualquier persona razonable promedio es para nada, porque, porque lamentablemente en cultura, en ciencia, y esto se ha sabido mucho y se ha discutido mucho en los últimos años, siempre está en los últimos escalones del financiamiento. En general, la inversión respecto al porcentaje del PIB que sea a cultura y a ciencia es nulo o mínimo en comparación con incluso países de latinoamericanos como Brasil. Y eso claramente lleva a que a pensar o lleva a incluso a afirmar que Chile no ve en la cultura, en el arte, en la educación, en la ciencia, un motor de desarrollo. Y eso es lo que tenemos que, creo, cambiar al momento de darle más oportunidades primero a que los fondos tengan más recursos para que si tú los ganas, también tengas más recursos en hacer actividades con mayor impacto, ya que al tener más plata puedes tener más personas que sean dentro de tu público, de tu audiencia estimada, puedes pagarle a más personas que sean parte de tu equipo, pero además, y personas con experiencia y que realmente les puedas pagar lo que valgan, digamos, en mercado, pero además también puedes diversificar en las líneas de proyecto y eso permite que más personas de distintos ámbitos también puedan ganar proyectos, porque más allá que esto es un secreto a voces, también se sabe que hay una especie de experiencia en la cual si tú ya te ganaste un fondo, eres más proclive a ganártelo de nuevo. Entonces, también hay un círculo un poco vicioso, como que si tú ya entras al sistema, es más fácil que te quedes ahí que alguien que quiere entrar por primera vez. Entonces, es bueno que haya diversidad, es bueno que hayan distintos fondos, es bueno que el fondar no sea simplemente en únicos momentos. Y contestando también tu pregunta, Millaray, pasa mucho que los artistas, que muchas veces dependen del fondar y es su fuente de ingreso, necesitan tener por lo bajo 3 fondar ganados. O sea, para que sumes la cantidad de dinero de cada uno y te dé un sueldo que te permita vivir con dignidad, ni siquiera estamos hablando de lujo. Entonces, en mi caso particular, yéndolo ya en el central, lo mío es un complemento a una profesión o a un trabajo que es que me da esa garantía. Lo mío lo hago más porque me gusta la iniciativa, pero no lo hago tanto por esa necesidad económica. Y yo entiendo que muchos de los que postulan a estos fondos efectivamente lo hacen por necesidad económica. Y ganarte un fondar no te garantiza tener un sueldo. Por lo tanto, hay que invertir más, hay que ser más eficientes en las líneas que se van a trabajar y permitir que más personas entren a crear. Porque cuando tú construyes un proyecto, tú estás ideando algo que eventualmente puede ser innovador y puede generar un salto en esa línea. Porque los proyectos también ganan por eso, ganan porque son creativos, ganan porque tienen un fundamento que está muy bien puesto y que denota un conocimiento en ese tema claro, que tú lo pones dentro de un resumen ejecutivo desde una problematización. Entonces, hay un equipo que tiene un bagaje que debe ser reconocido. Y en este país cuesta mucho y por lo mismo la respuesta sería no a esa pregunta.
Sí. Muchas gracias, Carlos. En verdad, muy interesante la reflexión. Sin duda, nos quedamos mucho con las diferentes carencias que hay y todo el espacio que hay para trabajar. Y sobre todo, como hemos visto también el tema de lo difícil que es ingresar a estos fondos y los diferentes requisitos que tienen. Qué bueno escuchar que tuviste algunas como facilidades por la pandemia. Pero ojalá eso se mantenga porque finalmente solamente vemos que es súper censitario para los artistas y para las personas poder ingresar y acceder a estos fondos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, chiquillos, los felicito y ojalá les vaya excelente en el término del año.